En la vasta tierra de Israel, donde los campos respiraban esperanza y la ley del Altísimo gobernaba corazones y cosechas, se acercaba el 7º año. Ese año no era como los demás. Era un año sagrado, un año donde se probaban no las manos del agricultor, sino la anchura del corazón del hombre. El pueblo recordaba lo que Moisés había escrito: al cabo de 7 años harás remisión, perdonarás a tu hermano lo que te debe. No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano al pobre. Pero no todos querían recordar. Algunos, cegados por la ganancia, buscaban excusas. Otros, temiendo la escasez, cerraban sus puertas antes que sus corazones. Elías era un anciano respetado, dueño de campos modestos, pero rico en sabiduría. Había sido bendecido muchas veces, y siempre atribuía su prosperidad a una sola fuente: la obediencia. A su lado trabajaba Baruc, un joven que había heredado la deuda de su padre, y que, por causa de esa carga, trabajaba sin descanso para pagar lo que debía. Aunque Elías nunca fue cruel, mantenía la deuda escrita, como una sombra sobre el muchacho. Pero con la llegada del 7º año, Elías sintió un peso sobre su espíritu. En sus noches de oración, no encontraba paz. ¿Y si lo libero, quién trabajará la tierra con la misma pasión? ¿Qué dirán los demás?, se preguntaba. Pero una voz resonaba en su corazón: recuerda que tú también fuiste siervo en Egipto, y el Señor tu Dios te redimió. Un amanecer, mientras el sol comenzaba a pintar de oro los montes, Elías encontró a Baruc recogiendo leña. El joven no levantó la mirada. Elías se acercó con paso firme. Se detuvo frente a él y le dijo sin más rodeos: Baruc, tu deuda ha sido perdonada. Eres libre. El joven alzó el rostro, confundido, sin saber si había oído bien. Su voz se quebró: ¿libre? Pero aún debo 3 medidas de trigo y 2 de aceite. El Señor me lo ha pagado antes que tú, respondió Elías. Él me dio cosechas abundantes cuando no tenía nada. ¿Cómo no he de hacer lo mismo contigo? Baruc cayó de rodillas, no como siervo, sino como hombre quebrado por la misericordia. Esa fue su verdadera liberación. Mientras tanto, en la otra punta del valle, Nadab, un comerciante rico, se negaba a liberar a sus siervos. Miraba los calendarios con recelo y decía: el año de remisión está cerca. No daré nada a nadie. ¿Y si no me lo devuelven? El pobre siempre estará en la tierra. Que trabajen más. Pero lo que Nadab no sabía es que aquel que endurece su corazón al pobre, se cierra a la bendición. Ese mismo año, su trigo fue consumido por langostas. Sus negocios cayeron. Sus aliados lo abandonaron. Dios había dado la ley no para oprimir con letras, sino para ensanchar las almas. El 7º año no era solo un ciclo económico. Era un ciclo espiritual. Una prueba de que la generosidad no empobrece, sino multiplica. Baruc, años después, se convirtió en un hombre libre, con su propio campo. Cada 7 años, reunía a sus siervos y decía las mismas palabras que escuchó aquel día: eres libre. No porque hayas pagado, sino porque un día fui liberado también. Y así, la cadena de misericordia no se rompía. Porque cuando un hombre se atreve a soltar, Dios se encarga de llenar. En los días en que Israel habitaba la tierra prometida, había un hombre llamado Eleazar, un juez sabio y respetado por todas las tribus. Su voz era firme, y sus ojos no se inclinaban por la riqueza ni por el rostro del poderoso. Gobernaba en justicia, y la paz reinaba en los valles de su ciudad. Un día, 2 hombres fueron traídos ante él. El primero, llamado Rafa, era un agricultor pobre. El segundo, Nadab, era un mercader adinerado con influencia entre los ancianos. Nadab acusó a Rafa de haberle robado unas medidas de grano durante la noche. Vi con mis propios ojos cómo entró en mi granero, dijo Nadab, y al salir, llevaba costales bajo su manto. Que sea castigado conforme a la ley. Rafa, sorprendido, negó con lágrimas en los ojos. Nunca he puesto pie en tu propiedad, respondió. Que Dios sea mi testigo. Eleazar observó en silencio y recordó la ley: no se tomará en cuenta un solo testigo contra alguno en cualquier delito o pecado. Deberán presentarse 2 o 3 testigos. Mandó llamar a más hombres del pueblo. Ninguno había visto a Rafa cerca del granero. Solo Nadab afirmaba haberlo visto. Entonces, el juez ordenó una indagación profunda:
como estaba escrito, los jueces investigarán bien, y si el testigo resultare falso y testificó falsamente contra su hermano, pasaron los días, y Eleazar descubrió la verdad. Uno de los sirvientes de Nadab confesó que su amo le había ordenado dejar el granero abierto, y al día siguiente acusaría a Rafa, para deshacerse de él y apoderarse de su pequeña parcela vecina. La sentencia fue pronunciada al atardecer, cuando el sol caía sobre la ciudad. Nadab ha levantado falso testimonio, dijo Eleazar. Según la ley, se hará con él lo que intentó hacer con su hermano. Y así fue. Nadab fue obligado a entregar parte de su heredad a Rafa, tal como él había querido arrebatársela. Su nombre fue deshonrado entre los suyos, y se le prohibió presentarse ante el consejo de ancianos por el resto de sus días. Y el pueblo aprendió, como dice la ley, los demás oirán y temerán, y nunca más se cometerá semejante mal en medio de ti. No tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Desde aquel día, en aquella tierra, los testigos eran escuchados con mayor cuidado. Y los jueces, al igual que Eleazar, juzgaban no por apariencias, sino por la verdad.